primera carta de Pedro. Vamos a leer los versículos del 13 al 25, pero no los vamos a leer seguido. Antes de eso, permíteme recordar. Vamos a recordar, hermanos, lo que veíamos la vez pasada. Pedro inicia esta carta diciendo o animando a los judíos que habían sido exiliados a lo que es Medio Oriente o Asia, lo que hoy conocemos como Turquía. Hace poquito una alumna del seminario por extensión fue a Turquía y visitó Éfeso, visitó varios lugares donde estaban los judíos cristianos que estaban siendo perseguidos. Y bueno, Pedro inicia diciendo que hemos nacido de nuevo, hemos sido renacidos para una esperanza viva. Esta gente estaba fuera de casa, había sido desheredada, tenía muchas situaciones difíciles y estaban siendo perseguidos, incluso hasta la muerte. Y entonces las palabras de Pedro buscan animar a esta gente y les dice: recuerden para qué han nacido de nuevo. Recuerda por qué has decidido seguir a Cristo. Recuerda tu nuevo nacimiento y no solo experimentes lo hermoso que es nacer de nuevo, sino recuerda el propósito de haber nacido de nuevo. Que en este caso Pedro decía: para una esperanza viva. Para eso hemos renacido, para entender que somos peregrinos y que nuestra mirada debe estar sí en el presente, pero a la luz del futuro, que es lo que nos anima a sobrellevar las situaciones difíciles. De eso hablábamos la vez pasada. Y Pedro termina este espacio en el versículo 13 diciendo: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro hace mucha comparación con algunos eventos del Antiguo Testamento, porque está hablando con judíos. Entonces, al hablar con judíos, pues fácilmente podían relacionar algunos aspectos. En esta imagen que Pedro utiliza, él les recuerda el Éxodo, en el tiempo de la Pascua, cuando ellos ya el faraón les había dado permiso de salir. Dios les da por medio de Moisés unas señales y les dice qué tenían que hacer. Y tenían que matar al cordero y pintar los dinteles de la casa. Pero también les dice: ciñan sus lomos y sean sobrios, porque en cualquier momento nos vamos. Estén listos para salir. Y literalmente ceñir los lomos era como arremangarse. Literalmente eso es ceñir sus lomos. Como prepárate para la acción, ¿no? Prepárate para lo que va a venir y no miras para atrás. Esa era una de las grandes indicaciones que Dios les dio. Tenían que estar pendientes del momento de salir. Y la indicación es: no vuelvas atrás. Pedro aplica este pasaje porque los judíos recuerdan perfectamente la Pascua. Pero ahora Pedro les dice: ciñe tu mente. Ciñe, es decir, arremanga o cuida tu mente. Ciñe tu mente, prepara tu mente hacia lo que está por venir. Ciñe tu cabeza y tus pensamientos, no de lo que estás viendo, que eso te puede hacer volver atrás. Ciñe tu pensamiento, ¿de qué? De la esperanza viva. Ciñe tu entendimiento y tus pensamientos que estén acordes a lo que está por venir. No vuelvas atrás. Los tiempos de sufrimiento, hermanos, siempre nos van a querer llevar atrás. ¿Cuántas veces nos hemos dicho: ya estoy cansado, mejor la vida como antes? Pedro dice:
No, ciñe tu entendimiento, vuelve a la certeza. Saber que Cristo, hermanos, ha de venir hace que nuestra mente esté ocupada en Él y podemos vivir confiadamente. ¿Cómo puedo ceñir mi entendimiento? ¿O qué debo hacer? Bueno, este sermón, hermanos, nos habla de la santidad. El ceñir nuestro entendimiento a la luz de lo que ha de venir conlleva exhortaciones o lecciones prácticas en nuestra vida. Y la primera está en los versículos 14 y el 16, que dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Este pasaje también está en Deuteronomio. Moisés le dice a su pueblo, Dios le dice a su pueblo por medio de Moisés: sed santos, porque yo soy santo. Y hermanos, a veces cuando pensamos en santo, a lo mejor por nuestra connotación mexicana o latinoamericana, para mí a lo mejor un santo es una persona, híjole, que como dicen, que se va a ir al cielo con todo y zapatos, ¿no? Que se portó muy bien, que hizo muchas cosas, que ayudó a mucha gente, que fue bien buena gente. Y a veces como que catalogamos a un grupo selecto de personas como santas. Pero, hermanos, en la Biblia eso no es santo, o no significa eso. Santo, ustedes saben que significa que es una persona apartada, una persona consagrada para vivir a la luz o vivir semejante al carácter de Dios. Dios rescató al pueblo de Israel para que fueran suyos, para que Él fuera su Dios y ese pueblo fuera su pueblo. Y el propósito, hermanos, era que los demás pueblos vieran la diferencia del pueblo de Israel a las demás naciones y dijeran: yo quiero ese Dios es real. Dios aparta a ese pueblo para ser santo, es decir, para mostrar el carácter de Dios. Eso es ser santo. El ser santo es que Dios me pone en un lugar donde yo estoy siendo moldeado para ser imagen de lo que es Él. Y esto, hermanos, es como dice el versículo 14, como hijos obedientes. La obediencia, hermanos, se alimenta del amor y de la esperanza que tenemos en Jesús. Y eso nos lleva a la santidad. No os conforméis significa que no tomes la forma de lo que eras antes, sino que, dice aquí, aquel que os llamó es santo, así sean ustedes. La clave es obediencia, pero no por obedecer. Como que la palabra obedecer se nos hace como un peso. En cuanto nos dicen obedecer es ya algo difícil. Pero la obediencia se alimenta del amor y el conocimiento de Cristo para no tomar la forma de lo que era antes, sino para proseguir a la santidad. El pueblo de Israel fue llamado a ser santo. No lo logró, ahorita vamos a ver por qué. Pero ahora nosotros en Cristo somos llamados a ser santos y apartados. Hermanos, si yo le dijera: usted es santo, a lo mejor ¿qué me respondería? Nos da miedo quizás decir: sí soy santo. Y no significa que vamos a traer a aureola y que nos vamos a decir Santa Ana, San Pablo. Significa que yo he sido o he decidido consagrar mi vida a Dios y experimentar que Él me está moldeando. Si usted es de ahí, usted es santo por la gracia de Dios. Los reformadores, hermanos, expresaban una frase muy bonita en latín que resumía o que los retaba constantemente a vivir en santidad. Esta frase se dice:
coram Deo. Y esto significa que todos los días estamos frente al rostro de Dios. Nada de nuestra vida está oculta y por ende todo lo que hago debe reflejar su carácter. Esta frase literalmente se refiere a lo que sucede en la presencia o delante del rostro de Dios. Vivir coram Deo es vivir todo lo que soy en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Vivir bajo el rostro de Dios es entender que lo que sea que haga y donde sea que lo haga, estamos haciéndolo bajo la mirada de Dios. Dios es omnipresente. No existe un lugar remoto que podamos escapar de su mirada. Los cristianos de aquel entonces era su lema: para buscar crecer en santidad. Donde yo esté, lo que yo esté haciendo, lo que yo esté platicando, está bajo la mirada de Dios. Sea en mi oficina, como dice el anuncio en el taller, en la casa, en la oficina, está la mirada de Dios ahí. En la forma en que yo trato a mi esposa o a mi esposo, en la forma en que yo, incluso ayer que estaba estudiando el sermón, decía: Dios, me faltan tantas áreas, porque yo veía, tengo mi cuarto de tiliches y estaba hecho un desastre, y decía: Señor, mi cuarto también está bajo tu mirada, perdóname. Todo está bajo la mirada de Dios. Todo lo que soy, todo lo que vivo, sed santos porque Él es santo. Hemos sido, hermanos, llamados a ser santos, no a ser exitosos, no a ser famosos, no a ser, ahorita muy de moda, influencers. Hemos sido llamados a reflejar el amor de Dios, su generosidad, su justicia, su ética. Si ustedes se fijan, hermanos, no estoy hablando de una lista de cosas que hay que hacer. A veces cuando pensamos en santidad es: ok, no puedo hacer, no debo hacer, me tengo que dejar de. Y sí, quizás en parte sí, pero la santidad, hermanos, o el ser santo, no es una cuestión de hacer. Tiene que ver con el ser, tiene que ver con lo que yo soy, con lo que verdaderamente Dios ha hecho en mi vida, con mi nueva identidad, la cual Dios me ha dado porque he nacido de nuevo. Hemos sido llamados a que toda nuestra manera de vivir agrade al Señor. No debe haber área en nuestra vida que no refleje la santidad de Dios. Y si la hay, hermanos, hoy es el día en el cual yo puedo ponerme a cuentas con Dios. Muy bien, versículos del 17 al 21 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. De verdad, hermanos, si usted tiene tiempo de estudiar palabra por palabra, hágalo. Ahora yo en la maestría, en la materia que estoy estudiando, me he dado cuenta, y le decía a Pablo, cómo los escritores tenían un pedazo muy pequeño para dar un mensaje, para escribirlo. Entonces, pensaron muy bien cada palabra. Cada palabra cuenta y es importante. Yo por el tiempo no puedo explicar todo lo que dice aquí, pero usted dése el tiempo de ver lo hermoso que está diciendo Pedro. Y en este caso empieza diciendo: ok, sigue tu entendimiento a que hay una vida en santidad,
ciñe tu entendimiento a vivir a la luz de que Cristo viene, y también ciñe tu entendimiento de saber a quién estás orando. Si cuando tú oras te acercas con confianza a Dios, también recuerda el temor a Dios. Y esta clase de temor obviamente significa darme cuenta que hay un Dios y que ese Dios no soy yo. Es una reverencia, es saber que Él es Dios. Es acercarme, sí, como mi Padre, sí, como mi amigo, pero también a ese Dios todopoderoso, omnisciente que le cantábamos ahorita. Condúcete con temor al Señor, con amor y con reverencia, sabiendo de quién es el poder. Hay una historia en Narnia, en los libros de Narnia o en la película de Narnia, cuando los niños van a encontrarse con Aslan. Aslan es el león que representa a Jesús. Y los niños por primera vez van a ver a Aslan. Van con unos castores y uno de los niños les dice: oigan, ¿y Aslan es seguro? Porque me lo platican muy fuerte. Y un castor le dice: ¿seguro? Claro que no. Aslan es el rey, es un león, es peligroso, puede vencer a cualquiera, pero es bueno. Ese es nuestro Dios. Acerquémonos al Señor sabiendo quién es Dios, pero Él es bueno y podemos acercarnos a Él. Acerquémonos con ese amor y reconocimiento de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. Porque dice Pedro: conducíos en temor todo el tiempo de nuestro andar, sabiendo que fuisteis rescatados de la manera de vivir de antes, gracias a la sangre de Jesús. Ahora usted y yo somos parte de un nuevo éxodo, que somos libres del pecado y Él es nuestra Pascua. Rescatados de nuestra manera de vivir significa que hemos sido libres, no en el sentido de soltarnos de algo, sino en el sentido de ser libres de una atadura legal. Es decir, nos dio una posición nueva. Y vana manera de vivir, hermanos, no significa, y esto me impresionó mucho, porque cuando yo leía vana manera de vivir, decía, pues aplica para aquellos que han salido de la vida difícil, ¿verdad? De la vida dura, de la vida de adicción, de la vida mala, ¿verdad? Pero vana manera de vivir, hermanos, significa vida sin sentido. Es decir, cualquiera que no está en Cristo tiene una vida sin sentido. Lo que Pedro está diciendo es, sabiendo, condúcete a Dios con temor, por medio de la obra de Cristo, sabiendo que fuiste rescatado de una vida sin sentido. Y Dios no te rescató, no te compró con dinero, no te compró con oro o con algo que se va a acabar. Te compró con su sangre, con su vida. ¿Cuántos realmente sabemos lo valiosa que es la sangre que alabamos? Porque es solo a través de su sangre que cualquiera de nosotros es capaz de ser considerado completamente digno por el ojo de Dios. Si la sangre de Jesús hubiera fallado, habríamos muerto. Pero Dios resucitó a Jesús de los muertos, lo colocó a su diestra, tomó esa preciosa sangre y la roció sobre el trono del juicio, y ahora es un trono de misericordia. Dios tenía el plan de rescatarnos desde el principio. Dios resucitó a Jesús, Dios le dio gloria, y nuestra fe está fundada en eso. Ciña su entendimiento de eso. Si esto no fuera real, todo se destruye. Si esto es real, hermanos, tenemos un lugar que nos espera el día que esto termine. Si esto es real, hermanos, habrá un día en que la corrupción, la injusticia, el dolor y la enfermedad terminarán para siempre. Si la Biblia es el libro de Dios,
y Pedro, apóstol de Dios. Y si este Nuevo Testamento es inspirado por Dios, entonces, dice Tozer, me veo obligado a concluir que la verdadera fe en Dios solo puede venir por medio de Cristo. Cualquier otra clase de fe en Dios o de creencia relacionada con Dios es ilógica, es imperfecta y errónea. Podemos conocer con certeza algunos aspectos de Dios, pero solo podemos conocer realmente quién es a través de Jesús. Ciña su mente con santidad, con temor a Dios por medio de la fe en Jesús. El versículo 22, hermanos, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Jesús purificó nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Para qué, hermanos? Para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os es anunciada. Ok, Dios nos hizo nacer de nuevo, nos dio una esperanza viva, nos hace una exhortación a una vida en santidad, con la esperanza viva, y ha puesto su Espíritu para amarnos los unos a los otros. Hermanos, el corazón humano debe cultivarse y debemos trabajar en él. Todas las demás religiones trabajan lo externo, es decir, ven a la religión y haz esto, y haz esto, y haz esto. La vida cristiana es el Espíritu transforma desde adentro y te cambia para ser. Y entre esas cosas es el amor entrañable entre nosotros. Debemos abrir nuestra mente al Espíritu para poder cultivar el amor y ver que nos amamos con un corazón puro. Ninguna otra clase de corazón puede amar de esta manera, porque para que el corazón ame de forma pura, debe amar a Dios primero. El amor sin egoísmo no se aprovecha de su objeto ni pide nada a cambio. Y hermanos, la invitación de Pedro es santidad, fe y temor a Dios y amor fraterno. Y hermanos, esto es bien curioso porque yo me preguntaba, ¿cómo puede ser posible que Pedro los esté regañando? O bueno, no regañando, pero animando a vivir en santidad, a tener temor de Dios, a amarse entrañablemente si la gente estaba sufriendo? ¿Cómo ayuda un mensaje así a una persona que está padeciendo una situación difícil? Bueno, hermanos, cuando nuestros ojos están puestos en el futuro, esa orientación del futuro, de la seguridad y la certeza que tengo en Jesús, mi presente se transforma. Si yo tengo la certeza de saber qué va a pasar el día de mañana cuando Cristo venga, mi presente, mi vida la dedico a Dios. Es este mensaje de locura que nos transforma, y es este mensaje de mostrar el carácter de Dios a aquellos que están siendo hostiles o aquellos que estaban siendo duros y hostiles con los cristianos. La esperanza viva era la que podía transformar su presente. Josefo, un historiador del primer siglo, decía que el cristianismo se hizo, le creyeron a los cristianos cuando los vieron no rendirse en sus momentos duros. El cristianismo que apenas estaba empezando
hizo, digamos, el clic o dijeron, ay, estos no están jugando, cuando vieron que los perseguían y resistían, cuando vieron que había enfermedades y las vivían juntos, cuando eran perseguidos, cuando su familia los desheredaba y seguían resistiendo. Y la respuesta de cada cristiano era la fe en Cristo y la esperanza viva que ellos tenían. Era la esperanza la que podía soportar y la que les podía inspirar para vivir en santidad, para seguir viviendo en la fe, para seguir buscando a Dios en ese temor. Es la esperanza, hermanos, la que nos lleva a amar a los otros, porque el amor ha hecho o ha transformado nuestra vida. El amor entre nosotros será la prueba que Dios nos está transformando. Y termino, hermanos. Después dice Pedro en el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esta vida, hermanos, este amor entre nosotros que parece imposible, este temor a Dios y reverencia, esta fe en Cristo de lo que Él ha hecho, esta santidad de reflejar el carácter de Dios en donde quiera que vaya. Todo es posible por el conocimiento de la palabra de Dios, que es la que me lleva a esta esperanza viva. El conocimiento de Dios es el que me va a dar el saber o el reforzar mi vida en Él. Es por su palabra que puedo hacer su voluntad. Es por su palabra que puedo tener una esperanza viva. Por eso dice en el capítulo 2, del 1 al 3, dice, bueno, solo voy a leer el 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Deseemos la palabra, deseemos el conocimiento de Dios, deseemos conocer a Dios y su esperanza viva, para que vivir en santidad, para que amar a los demás, para que entender la fe en Cristo no se vuelva una carga, sino un deleite, porque hemos conocido al Señor. Y mi respuesta será mucho más fácil a la luz del conocimiento de su amor. Voy a pedir, hermanos, que nos pongamos de pie y terminemos este tiempo con una oración. Padre Santo, hoy agradecemos, Señor, que tú nos permites ceñir nuestros lomos de nuestro entendimiento. Que nos permites, Señor, reforzar nuestro entendimiento y lograr que nuestro entendimiento ponga su mirada en ti, Señor. No en lo que pasa alrededor, no en mi enfermedad, no en las cosas que yo no puedo o que no están bajo mi control. Ciñe nuestro entendimiento en ti, en la esperanza, y a la luz de ello, Señor, llévanos a vivir una vida en santidad. A la luz de ello, Señor, llévanos a buscarte a ti con temor, en la fe de Jesús. Llévanos a amarnos entre nosotros. Llévanos a amar tu palabra y el conocimiento de la misma, Señor. Padre, transforma nuestra mente para que nuestra vida pueda ser transformada por ti. Señor, ruego, Señor, que tu favor sea con nosotros, que tu Espíritu, Señor, nos siga alimentando, Señor. Y Padre, también te pido, Señor, que el amor del Padre, la gracia de Jesús y la comunión de tu Espíritu acompañen a mis hermanos durante su semana, en sus trabajos, en sus familias, en sus decisiones.
Y sobre todo, Señor, que también vivamos a la luz de esta frase, Coram Deo, el rostro de Dios presente en nosotros, Señor. Y no por temor, por amor a ti, Señor. Padre, también te doy gracias por aquellos hermanos que hoy pueden aportar, Señor, para el beneficio de tu iglesia, Señor, para el extendimiento del reino. Sea, Señor, todo lo que damos con agradecimiento de saber que has sido bueno con nosotros. Y, Señor, pedimos que tú seas, Señor, ayudando al encargado de finanzas a administrarlo, Señor, y a ver por tu iglesia, Padre. En Cristo Jesús, Señor, oramos y te exaltamos. Amén y amén.